Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos a 7 meses de las elecciones de 2015 y la campaña electoral se vislumbra como una de las más agresivas, más feroces desde el retorno a la democracia. Los grandes medios han instalado una agenda de campaña que es si el gobierno mató o no mató a Nisman, ¿sí? Lo que estamos hablando es qué relación tiene el gobierno con la muerte de Nisman. Y ya se advierte que los meses de la campaña vamos a hablar de Sicone, de Otesur y de Nisman. Es decir, una campaña electoral de robo, lavado y asesinato. Si hablamos de eso, no hablamos de qué proyecto de país queremos. La muerte de Nisman es una tragedia. Es una de las cosas más graves que nos ha pasado en los últimos tiempos y hay que dilucidarla en la justicia. Pero ahora tenemos que hablar de qué proyecto de país queremos. Y lo que se está instalando en los grandes medios es que estamos en medio de una enorme podredumbre. De que estamos en el final de un ciclo de la peor década de la historia argentina. Estas son cosas que escuché en estos días. Que los argentinos somos una especie de giles que volvimos a elegir mal y estamos en uno de los peores países del mundo. ¿Te parece exagerado? Mira, algunas cosas que escuché hoy. Eduardo Van der Kooi, Argentina es una ciénaga. Y después dijo en un reportaje, vinieron a robar. Julio Blanc, hoy, termina de la peor manera un ciclo que nos hundió en la crisis más profunda de la historia. ¿Vos creés que estamos en la crisis más profunda de la historia hoy? Alberto Amato insiste en comparar a Cristina con Isabel Perón y a Capitanich con López Rega. ¿Sabés qué le pasó a Isabel Perón? La voltearon y terminamos en la peor dictadura de la historia de Argentina. A ver, el intento de destrucción de la imagen del gobierno es el intento de destrucción de la imagen de toda una clase política. Con esto no se beneficia a la oposición, mucho menos la oposición, que lo que tiene que hacer hoy es mostrarnos cuáles son sus propuestas, porque el gobierno ya sabemos lo que es, sabemos si nos gusta o no nos gusta, el que le gusta lo va a votar y el que no, no. Esto perjudica a toda la clase política y fundamentalmente a la oposición, que hoy tiene que estar contándonos qué es lo que va a hacer. Mirá, para mí esto es la degradación de la política, para mí es una campaña contra toda la política. Yo en 5 minutos te voy a contar por qué yo no votaría al Frente para la Victoria en la próxima elección. ¿Por qué no la votaría? Pero antes te voy a contar por qué estoy seguro, y te lo quiero recordar, que este gobierno no es un gobierno que vino a robar y que este gobierno no generó la peor década de la historia, porque si no, no estamos entendiendo nada. Y si no, seguramente no vamos a poder elegir entre un proyecto y otro si estamos entre esta marea de palabras agresivas que no dicen nada. A ver, vamos a ver algunas placas para recordar qué pasó en estos años. Mirá, a ver, esta es la peor década de la historia. Todos los datos te los voy a dar de fuentes privadas porque no creo en los datos del INDEC, ¿ok? El Producto Bruto Interno creció un 83% en estos 11 años, según Ecolatina. Este es el mayor crecimiento de los últimos 200 años, de toda la historia argentina. ¿Sí? La industria creció un 94% de 2003, según la Unión Industrial Argentina. Y el agro creció un 85% de 2003, según la Bolsa de Rosario. ¿Sabés qué? Que no te convenzas que estás en el peor país del mundo, porque si no estamos jodidos, porque si no nos hundimos, ¿sí? Esto no había sucedido nunca. Y si alguna vez nos acercamos a un crecimiento así, a finales del siglo XIX, ¿sabés qué? No teníamos industria. Es decir, esa industria que viste recién no la teníamos. Y por eso no teníamos distribución del ingreso, ¿sí? En estos últimos 11 años tuvimos un promedio de desempleo del 8%. Esto no lo teníamos hace 40 años. Y volvimos al mínimo vital y móvil que no teníamos desde los 80 y volvimos a paritarias. Esto es una forma de que ese crecimiento que te mostré recién se distribuya, ¿sí? Estamos tratando de poner blanco sobre negro a dónde estamos y después hablamos de la campaña, porque lo que uno escucha en las radios todos los días, lo que ve en la tele y lo que lee en los diarios es que estamos en el fondo del mar, ¿sí? Y a ver si todavía nos equivocamos y no podemos elegir porque nos creemos que estamos en el fondo del mar. A ver, vamos a ver además qué se hizo con ese crecimiento en materia social. La asignación universal por hijo y la cobertura provisional del 95% no existían, no la tuvimos nunca. Esta es la mayor cobertura social de la historia, sin punteros y sin clientelismo, ¿sí? Porque es un derecho y lo cobrás del ANSES sin que nadie vaya a tu casa a pedirte nada. ¿Ok? Bueno, eso no lo teníamos y eso pasó en los últimos años y ese es un activo que tenemos todos y no nos podemos dejar convencer de que estamos en el peor país del mundo.
vamos a ver otra placa para ver cosas que pasaron en estos años. Mirá, el presupuesto de educación llegó al máximo en relación al PBI con un 6,4% y se creó el Ministerio de Ciencia y Tecnología y se repatriaron 900 científicos. Esta es la mayor apuesta al futuro que yo vi desde que tengo conciencia política. La educación y la ciencia es la mayor apuesta al futuro que yo vi. Después, dentro de un rato, te repito, te voy a contar las razones por las que yo no votaría al Frente para la Victoria. Lo que no quiero es que nos convenzamos que estamos en el peor país del mundo. Lo que no quiero es que pensemos que somos unos idiotas que siempre elegimos mal y elegimos a una banda de ladrones. Porque así no vamos a poder votar. Vamos a ver la próxima placa para poner en negro todos los datos que te doy. Son o leyes que salieron o datos privados. Todo lo que decimos acá, vos lo podés comprobar en la web. El plan de vacunación subió de 13 a 19 vacunas. ¿Sabés qué? Esto es lisa y llanamente salvar vidas de los que menos tienen. Yo sé que a mucha gente no le importa eso. A mí sí me importa. A mí sí me importa. ¿Ok? Vamos a ver otra placa de lo que pasó en estos años. 550 represores condenados por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar. Esto es una reparación ética y debe enorgullecernos. Esto me lo dicen en todo el mundo cuando viajo. Tienen que estar orgullosos de haber conseguido esto. Esto es un logro de toda la sociedad. Esto es un logro de toda la sociedad. ¿Sí? Entonces, no nos sentamos los peores del mundo, no nos convenzamos escuchando la radio de que estamos en el fondo del mar y de que vamos a tener que refundar esta república que está podrida y es una ciénaga, ¿ok? Eso es ética. Eso de juzgar a los represores en Argentina es algo que hicimos los argentinos en estos últimos años. Y vamos a ver una última placa de una cosa que me enorgullece que haya pasado en los últimos años, que es la ley de matrimonio igualitario y la ley de identidad de género, ¿sí? Estas son razones para que nos demos cuenta que no estamos en una ciénaga como escribió hoy Eduardo van der Kooi. ¿Sí? Convencernos de eso nos hace mal a todos los argentinos y a toda la clase política. No es de esa forma en la que tenemos que encarar las elecciones del próximo agosto y del próximo octubre, pensando que somos los peores del mundo, pensando que somos unos idiotas que elegimos a una banda de ladrones, lavadores de dinero y asesinos. De eso nos quisieron convencer en las últimas semanas. Y estos datos que te mostré recién y que después podés ver en YouTube y que podés ver en el destapeweb.com, los podés chequear en internet. ¿Sí? No es un relato. Hicieron muchas macanas, pero hicieron esto que está ahí y lo hicimos entre todos. Muchos de esos logros son de todos los argentinos. Nos tuvimos que comer muchos garrones en Argentina para conseguir algunas de las cosas que están ahí. No nos convenzamos de que somos el peor país del mundo. Mirá, los medios, la gestión económica de los últimos 2 años para mí es absolutamente mediocre. ¿Sí? Ahora, a pesar de eso, el gobierno sigue en el centro del ring. Cuando yo leo los editoriales que dicen que el gobierno está grogui, ¿sí? Y que no sabe para dónde salir, realmente me parecen unos esfuerzos onanistas terribles que no sé a quién tratan de convencer de eso, porque cuando yo veo que la presidenta, después de la muerte de Nisman, llama y hay 17 gobernadores, que hay una ley que está por salir con el voto de todos los diputados y todos los senadores, que al gobierno no se le fue ni un intendente, quiere decir que no es cierto, que no es cierto lo que están diciendo del fin de ciclo y todo eso, que no es cierto, que no sucedió, que sucede solamente en sus editoriales. Y la verdad es que los peronistas tienen un lugar muy atractivo para ir. Porque Sergio Massa ha hecho una propuesta que hace muchos años que no había un peronismo que uniera un equipo político como el que tiene, un equipo técnico como el que tiene, un respaldo económico que le permita hacer semejante campaña. Es decir, si alguien se quisiera ir del Frente para la Victoria porque pensara igual que van der Kooi, Blanc y Amato, tiene un excelente lugar para irse. Hasta ahora no lo hicieron. ¿Y por qué no lo hicieron? Y porque cuando vos le preguntaste, dicen, ¿y sabés qué? En Brasil pasó lo mismo. Tuvo una década bárbara, los últimos 2 o 3 años le fue mal, la prensa los destruyó, pero Dilma ganó. ¿No pasará lo mismo? O te dicen, sí, la verdad que los últimos 2 o 3 años fueron malos económicamente, pero la caída fue leve y veníamos de muy arriba. A mí me parece que el oficialismo va a ganar. Es decir, tienen sus razones, pero no se fueron. Todo eso que lees en los editoriales no sucede. Ahora bien, dicho esto,
dándole un lugar a lo que para mí son hoy por hoy los verdaderos opositores, que son los grandes medios. Tengo que decir que a 7 meses de la campaña, cuando uno piensa en quién votar, y la verdad que te cuesta mucho, porque cuando ves el oficialismo, que tiene un montón de candidatos, los candidatos oficialistas dicen que van a profundizar el modelo. Ahora, el modelo, los últimos 2 o 3 años, fue mediocre. La gestión económica del gobierno es mediocre. Y toda esa gestión mediocre de los últimos 2 o 3 años se vio cristalizada en un 2014 muy negativo. Vamos a ver algunos datos. Para ver, mirá, nuevamente, no puedo usar los datos del INDEC en todos los datos porque lamentablemente el gobierno sigue usando un INDEC trucho. Entonces tomo la de la gente que yo elijo por mi carrera, a la que le creo. Según Orlando Ferreres, el Producto Bruto Interno creció en 2014, bajó en 2014 un 2%. ¿Sí? Perdimos un 2% de la economía en 2014. La inflación de Levi Yeyati, el hombre al que yo más o menos le creo en el tema de inflación, fue del 35%. Y el desempleo creció un 1%, y ahí lo tomo el INDEC porque no hay otra medición. Vamos a ver más datos. Y me estoy refiriendo a que los candidatos del oficialismo me dicen en esta campaña, ya metiéndome en el análisis de la campaña, que van a profundizar lo hecho por el gobierno. El déficit fiscal, según Miguel Bain, fue del 5% en 2014. Es decir, gastamos más de lo que recaudamos. La inversión cayó un 3%, según Orlando Ferreres, y las exportaciones un 12%. Mirá, yo no sé si todos los que me están viendo conocen el PRODE, ¿sí? Donde vos tenías que acertar 13 resultados. Vos sabés que era tan difícil acertar los 13 como errarle a los 13. Bueno, que a vos te den todos los datos mal, como les dio al equipo económico el año pasado, es como sacar 0 puntos al PRODE. Es dificilísimo, te lo juro. Es muy difícil. ¿Por qué? Y porque, ¿sabes qué? Uno puede decir, y tengo inflación porque la economía vuela, porque andamos bárbaro, entonces nos va tan bien que se recalentó y tengo inflación. Pero no, la economía cayó. O podés decir, ¿sabes qué? La economía cayó, pero o podés decir, ¿sabes qué? Es cierto, tengo déficit fiscal, pero con eso logré contener el empleo. Hice un plan keynesiano, gasté mucha guita y contuve... ¡No! Hay déficit fiscal y cae el empleo. Es decir, a ver, uno no vota pasado. Todo lo que te mostré recién, para mostrarte que los medios te están mintiendo, es lo que se hizo en un periodo de 11 años. Uno vota presente y futuro. Si a mí, un candidato del oficialismo me dice que va a profundizar esto que te acabo de mostrar, 0 punto al PRODE, todas las variables mal, y yo salgo rajando. Entonces, cuando los grandes medios le dan una endija para que hablen de algo distinto que no sea robo, lavado y asesinato, los candidatos del oficialismo me dicen esto que te acabo de mostrar, que van a profundizar estos males que acabamos de ver. Ahora vamos a la oposición. La verdad que es muy difícil hablar de toda la oposición junta, pero en principio uno tendría que decir que la oposición se presenta separada a las elecciones y actúa toda junta. A ver, ¿por qué te lo digo? Hoy por hoy vos tenés como candidatos al macrismo, al masismo, De la Sota ya dijo que va solo, claramente, sí, al del azotismo, a lo que va a quedar de UNEN, que seguramente, claramente va a quedar una parte, ¿sí? Ya van 4, A Rodríguez Sá, que también dijo que se iba a presentar, son 5, y a un par de sectores de la izquierda, y llegás a 7. O sea, van a dividir el voto opositor de una manera que les va a complicar muchísimo, muchísimo pelear contra el oficialismo. Ahora bien, ¿cómo actúa la oposición? Actúan todos juntos. Cuando el gobierno pone un proyecto para crear la CIDE, que debería darle mucho más tiempo, debería tratarse con mucho más tiempo un tema tan serio después de la tragedia que tuvimos, en vez de ir y discutir, aparecen todos juntos, en una foto todos juntos, diciendo que están en desacuerdo con el gobierno. A ver, vamos a ver un video, de la opinión y después te cuento un poquito más a dónde quiero llegar. Dale. Queremos hacernos cargo de esa responsabilidad histórica, no vamos a dejar que se nos distraiga con cosas que no son las más importantes y las más trascendentes, y vamos a sistemáticamente y con mucho ahínco y con mucha profundidad esta agenda. Nosotros como legisladores hemos decidido mantener esta reunión. Nosotros creemos que hay otra agenda. Primero,
con la derogación del acuerdo firmado con Irán como uno de los puntos principales. El otro punto que hemos consensuado con los bloques de oposición es la independencia del Poder Judicial. Por eso es que nosotros planteamos otra agenda diferente a la que nos quiere plantear el gobierno para establecer una cortina de humo. Yo he tenido la oportunidad de escuchar a casi todos los dirigentes políticos y la verdad que hay una serie de medidas que tendremos que evaluar en conjunto. A ver, falta nada para las elecciones. ¿Cómo hace un candidato opositor para mostrarle a la sociedad, un candidato opositor que aparezca y diga, ¿saben qué? Ahora vamos para allá. Si están todos juntos en la foto, si toman todos las mismas decisiones, si dicen todos lo mismo, si van todos a la misma foto, ¿por qué uno no dice, no, ¿sabes qué? Yo y mi gente, nosotros vamos a ir y vamos a tratar y le vamos a decir al gobierno que tiene que ser de otra manera? ¿Por qué todos en la misma foto? ¿Por qué todos los meses la foto de este nuevo índice trucho de inflación del Congreso? Que a mí me aterra, porque tenemos un gobierno que hace 8 años que me miente con el INDEC y después se me juntan todos los opositores y me dan otro índice tan trucho como el del INDEC, porque todos los economistas me dicen que no le están dando los datos a ellos, que no saben de dónde sacan los datos. Entonces yo pienso que van a pasar 100 años para que aparezca un tipo que me diga la verdad sobre la inflación, porque todos los opositores se juntan y me mienten juntos. Lo que quiero decir es que hace falta que rápido aparezca un opositor que se diferencie y que diga, yo voy a hacer esto y yo no soy solamente el enemigo del gobierno, yo no soy solamente el anti-K, yo no soy solamente el que le digo todo lo que sí a los periodistas que prácticamente me dan una respuesta y no una pregunta. Uno que se diferencie. Salimos a preguntarle a la gente en la calle, ¿qué piensa de esto? ¿Se tienen que unir o queremos uno que se diferencie y nos diga vamos para allá? A ver, ¿qué dijo la gente? Es la única manera de haber una oposición. Hay como cosas muy distintas. No sé, frente a izquierda no se puede unir con la otra derecha. Si estuvieran bien unidos y fueran fuertes, ayudarían al que sube o al que sea nombrado. Con toda seguridad. La oposición, el problema de la oposición siempre quiere haber un cacique y es muy difícil eso. Me gustaría que sí, para hacerle frente a este gobierno que tenemos ahora. Yo creo que sí, que tendría que unirse, por lo menos los más coherentes, ¿no? No sé si todos. Si es para solucionar, sí. Sí, si no, no van a llegar a nada. Vamos a tener kirchnerismo siempre. Se debería unir siempre y cuando las diferencias no sean sustanciales. Porque eso tarde o temprano explota en algún momento y no suma tener un oficialismo también totalmente dividido. Se tendrían que unir, porque estaría bueno. Juntarse, un bochinche van a hacer, porque no tienen proyectos. Sí, porque si no van a ganar de vuelta. En definitiva, lo que digo es que estamos a 7 meses de las internas de una de las elecciones más importantes de las últimas décadas. Nos estamos manejando con la agenda de los grandes medios que hablan de robo, lavado y asesinato. Los candidatos del oficialismo nos dicen que nos van a profundizar algo que anda mal. Los candidatos opositores, para mi gusto, ahora vamos a hablar con algunos opositores, se parecen demasiado. Pero vamos a hablar con los opositores, vamos a hablar con Graciela Ocaña, vamos a hablar con Diego Santilli y vamos a hablar con un oficialista, con Roberto Feletti, las voces del oficialismo y de los dos principales candidatos de la oposición. Buenas noches, esto es Economía Política.